Animal Político en Contextos. Así es, vamos a Animal Político en Contextos. Sí, le damos la bienvenida a Nayeli Roldán, que nos habla de la cancelación de proyectos de infraestructura debido a la caída de los precios del petróleo. Nayeli, buenos días, es un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente la caída del precio del petróleo tendrá una consecuencia palpable en el país este año, y es que no se van a construir 151 proyectos de infraestructura, toda vez que el monto destinado para este rubro disminuyó 20% en 2016, esto por la reingeniería presupuestal realizada por la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, se destinará 466.924 millones de pesos para realizar 1.748 programas y proyectos de inversión. Sin embargo, esta cantidad representa 103.623 millones de pesos menos de lo aprobado en 2015. Y bueno, de acuerdo a esto se refleja, digamos, en que mientras en 2015 hubo recursos para 2.499 proyectos, en 2016 solamente se harán 1.748. El recorte, según justificó Hacienda, fue para ajustar las finanzas públicas debido a un entorno adverso económico mundial y a la caída de los precios del petróleo. Además, Hacienda explicó que eligió los proyectos de construcción para este año de acuerdo a aquellos que tuvieran mayor rentabilidad social e incidencia en el crecimiento económico del país. De ahí que entre los proyectos prioritarios están sobre todo de Petróleos Mexicanos, que representa 80% de los recursos totales para este rubro. Ahora bien, ¿qué tanto podemos creerle a las autoridades, concretamente al presidente, cuando asegura que la economía mexicana podría subsistir sin el petróleo, mientras que al mismo tiempo se reducen los presupuestos dedicados a programas sociales y no hacia gastos electorales, a los partidos y a los sueldos de los altos funcionarios? Exacto. Finalmente, este discurso que ha sostenido tanto el presidente como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acerca de de que tenemos finanzas públicas sanas y que los precios del petróleo no afectarán directamente la economía en el país, pues la realidad es que ya en el papel, en las proyecciones económicas de presupuestales, pues sí hay una reducción considerable, 20% menos para las obras de infraestructura, pues finalmente se verán reflejados en la vida de cada uno de los ciudadanos de este país. Es decir, se respetaron sobre todo los proyectos más grandes, digamos, la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, estos proyectos de Petróleos Mexicanos, que también obviamente servirán para conseguir más crudo. Sin embargo, pues otras obras pequeñas de infraestructura en diferentes entidades del país, pues esas son las que se eliminaron debido a esta disminución presupuestal, y es que tenemos menos recursos y esos menos recursos se tienen que repartir entre todos los rubros, y Hacienda eligió cuáles se tendrían todavía suficientes montos y cuáles definitivamente se cancelarían para este año. ¿A qué atribuyes tú esta contradicción entre el discurso gubernamental y las acciones que estamos viendo, como el hecho de que el propio presidente hablaba de la necesidad de capitalizar a Pemex, pero por otro lado se recortan los programas de la petrolera? Claro, pues básicamente me parece que es un discurso pues mediático que busca mandar señales de una economía sana, de una administración cautelosa, pero que ya finalmente volvemos a lo mismo. Cuando vemos los números en las proyecciones presupuestales, pues esto definitivamente es muy distinto. Una cosa es lo que se dice frente a las cámaras de televisión, y otra pues ya los presupuestos oficiales, ¿no?
Y ese es un buen material para el sabueso, ¿no? Claro, exactamente. Ahora bien, en este sentido, estamos hablando de que el presidente de la República asegura en Davos, Suiza, la fortaleza macroeconómica de México ante la crisis mundial se ubica en las decisiones preventivas tomadas por el gobierno en cuanto al gasto público y reducción del déficit del país. ¿Podemos creer eso, Nayeli? Bueno, pues ahí creo que sería conveniente hacer un análisis mucho más exhaustivo. En este sentido, pues realmente revisamos los proyectos y programas de inversión que vienen así especificados en el proyecto de egresos de la Federación para este año. Y bueno, pues esto fue lo que nos encontramos finalmente, un recorte bastante considerable de 20%. Pero además, hablar de la fortaleza macroeconómica de México ante la crisis mundial y con esta paridad peso-dólar en la que pues ya estamos en una devaluación y el precio del petróleo mexicano por los $18 y bueno, estos recortes de los que hacía referencia, pero en contraparte nos encontramos con noticias como el derroche en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de millones de pesos en oficinas nuevas, no obstante que hace 3 años las habían remodelado y ahora se están gastando más de 155 millones de pesos en otra remodelación. ¿Cómo interpretar todas estas paradojas y contradicciones de la economía mexicana? Claro, finalmente, pues son los funcionarios y también los legisladores quienes tienen pues este poder de decisión de cómo se distribuyen los recursos. Incluso creo que finalmente para esto son recursos públicos, es decir, son aportaciones que vienen de los ciudadanos, de cada uno de los ciudadanos de este país, y que no deberían de ser distribuidos pues de esa manera si los ciudadanos no estamos conformes. De ahí que creo que son bastante importantes e interesantes las iniciativas por hacer un legislativo, sobre todo más transparente, es decir, que rindan cuentas acerca de la asignación de recursos, de cómo es que lo aprueban, y para eso pues hay organizaciones de la sociedad civil que están insistiendo en este tema, y creo que sería de gran avance que lograran que efectivamente el legislativo se comprometiera a una efectiva rendición de cuentas y transparencia en la asignación de recursos. Creo que todo esto tendría que ver con una palabra que es la congruencia, ¿no? Es decir, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, la congruencia entre lo que se informa y lo que realmente vemos los mexicanos. Y esta falta de congruencia es lo que contribuye a la erosión de la credibilidad y la confianza de los mexicanos en sus instituciones, Nayeli. Así es, exactamente. Eso es una parte fundamental. Por supuesto, el doble discurso es un gran problema entre la clase política mexicana. Muy bien, Nayeli Roldán, de Animal Político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días.